Vemos, hermanos, la importancia, nos dice esta alabanza, que alcemos nuestras manos al adorar, ¿verdad? Esa importancia de alzar nuestras manos. ¿Qué función o qué señal tiene cuando nosotros alzamos las manos, verdad? Dice el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 11, dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Cuando Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alzar nuestras manos es una señal de rendición ante nuestro Señor, ¿verdad? Que le entregamos nosotros nuestra vida para que Él nos conduzca, ¿verdad? Esa es la importancia de alzar nuestras manos, de demostrar que nosotros tenemos una dependencia de Él completamente, ¿verdad? Es importante, hermano. Vamos a darle el paso a mi hermano Pedro, que nos va a compartir la palabra. Gloria a Dios, que es el único que la merece, porque nosotros somos siervos inútiles. ¿Por qué digo esto? Al final, gracias, hermano. Al final de cuentas, nosotros no seríamos nada sin Dios nuestro Señor. No seríamos nada realmente, ni siquiera estaríamos aquí. Decía nuestro pastor Nicolás que de alguna manera estamos aquí por su gracia, porque no merecíamos. Él, si no fuera amoroso, si Dios no fuera amoroso, tendría que acabar directamente y tajante con la maldad del mundo, porque Él es un juez justo y no se corrompe. Entonces, por tanto, pues tendría que acabar con los seres humanos que a veces cometemos maldad, y gracias a Dios es misericordioso y seguimos aquí. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. No saben la verdad del gusto que me da. Es días antes de venir, ya estaban mi esposa y yo emocionados porque aunque podamos ser poquitos, pero la diferencia de ir a una iglesia con mucha gente a ir a una iglesia con poca es que ustedes, que son pocos, saben perfectamente quién es Dios. Lo conocen, lo quieren conocer, y su vida ha sido transformada por Jesucristo. Que esa es la diferencia de muchas iglesias donde va la gente y llega y nada más se sienta y no sabe ni qué pasó ni por qué, ¿no? Y eso es lo bonito de venir a una iglesia donde la gente sabe, conoce a Jesucristo y quiere conocer más. El día de hoy, pues vengo trayendo, tiene varios sermones que vengo hablando del amor, del perdón y de la misericordia de nuestro Señor. Con este sermón vamos a terminar esos temas, pero no sin antes, yo quise que fuera en esta iglesia precisamente para que conozcamos más acerca del amor, del perdón y de la misericordia de nuestro Señor, y así lleva por título. Quisiera que buscaran en su Biblia, por favor, el libro de Tito, que es en el Nuevo Testamento, el libro de Tito, capítulo 3. Ese lo vamos a estar viendo constantemente. Entonces vamos a buscar Tito capítulo 3, versículo 4. Es un libro chiquito. Van a verlo ahorita, se acaba muy rápido.
Es un libro, creo que son como 3 páginas nada más de este libro. Pero es muy bonito porque es una carta que escribió el apóstol Pablo para Tito, que era uno de sus colaboradores más cercanos. Tito capítulo 3, versículo 4. Si gustan, por favor, les voy a suplicar si se pueden levantar los que puedan para que escuchemos la palabra de Dios. Vamos a leer del 4 al 6. ¿Sí? Y dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos lavó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí? Tomen asiento, hermanos. Padre del cielo, te agradecemos el día de hoy el podernos reunir aquí, alabar a nuestro Dios, sentirlo, vivirlo, gozarlo, saber que está ahí, que dirige nuestras vidas y que nos da lo mejor de sí para nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer lo mejor. Porque nosotros estamos en Él, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si le seguimos, encontraremos la plenitud de nuestra vida en Jesucristo. Por eso te agradezco, Señor, muchísimo que nos hayas traído este día aquí a esta bella iglesia, donde hay personas maravillosas, convertidas, que sienten al Señor en sus corazones. Y te pido que nos des entendimiento y conocimiento para poder entender esta palabra y llevarla siempre por obra en cada momento de nuestras vidas y en nuestro corazón por toda nuestra vida. Todo esto con el divino nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, hermanos. Sí, poco a poco nos vamos ayudando. Fíjense qué bonito. Quiero empezar por platicarles lo que me sucedió una ocasión. Hoy les voy a contar 2 cosas que me pasaron. La primera es una muy bonita. Fuimos a una iglesia, mi esposa y yo, hace algún tiempo, y escuchando una alabanza como la que escuchábamos hace ratito, veía como en la iglesia toda la gente se compungía y se sentía, y unos empezaron hasta a llorar, ¿no? Mientras el pastor decía: arrepiéntanse, entreguen su alma a nuestro Señor. Lloraban y lloraban porque, oigan, hay que entender una cosa: cada quien sabe su culpa, ¿no? Y a veces el confrontarnos con esa culpa, pues nos hace sentirnos mal, ¿no? Al saber que Dios, que Jesucristo murió por nosotros, ¿no? Y dice uno: yo tan malo que he sido. Entonces, ese día había mucha gente y todos, el que no lloraba, cantaba, y el que no cantaba se retorcía, y el que no se retorcía, gritaba, ¿no? Y todos ese día, se habían movido mucho los sentimientos de todos, como una olla express, cuando llegó ese momento que empezamos a alabar, y ya no resistió más y explotó la olla express, y todos soltaron el llanto, todos gritaban, todos, ¿no? Yo me quedé sorprendido, ¿no? Ese día muchos tomaron la decisión de seguir a nuestro Señor. Obviamente yo me dije: alabado sea el Señor, qué hermoso, qué bonito. Y pensando en alguien que acaba de recibir a Cristo en su vida, que acaba de tomar la decisión de seguir a Jesucristo, dije: perfecto. Se arrepintieron, recibieron al Señor,
¿Qué sigue? ¿No? Porque ya recibimos al Señor. ¿Ahora qué? ¿Qué sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿O dónde vamos a ir? ¿O qué tengo que hacer? ¿O de qué se trata? ¿No? Generalmente, pues nos dicen, pues es que tienes que seguir viniendo a la iglesia para que escuches el mensaje del Señor y aprendas. Es raro porque fíjense, hay personas que piensan que se debe esperar a que las bendiciones lleguen. Ya recibiste al Señor, ahora espera a que las bendiciones lleguen. ¿Tú ya recibiste al Señor? Ya lo tienes en ti. Cuando recibes al Señor, dice la palabra de Dios que eres sellado, ¿sí? Apartado para Dios. Empiezas a ser santo, empiezas a dar tus primeros pininos de santidad. Y entonces se sientan cómodamente a esperar a que las bendiciones lleguen. Algunos saben que eso no es suficiente, ¿sí? Por tanto, destinan recursos para la obra del Señor y con eso están confirmando su boleto al reino de los cielos. Si yo juntando dinero y dándoselo a la iglesia, y yo todo lo que dé se lo doy a la iglesia y segurito voy a ir al cielo. Hay gente que piensa así. Otros más listos, fíjense, otros más listos creen que ayudando en la iglesia aseguran su lugar en el cielo. No tienen mucho dinero, entonces dicen, pues yo me voy a la iglesia, en iglesias grandes sobre todo. Se van y desde la mañana y ayudan en esto y ayudan en el otro y son obreros para esto, obreros para aquello. Total de que pierden su vida por estar en la iglesia. Pero como están en la iglesia todo el día, ellos están seguros que van a llegar al cielo. Tristemente, eso no es real. Por ninguna de las cosas que hagamos nosotros vamos a recibir o asegurar el cielo. Sí, por gracia, porque recibimos a nuestro Señor. Y sí, las obras nos van a ayudar a permanecer. Pero ¿qué obras? ¿Meterle dinero a la iglesia? Todo mi dinero, yo voy a vender todo y se lo voy a dar a la iglesia. O dedicar mi vida a la iglesia y estar todo el tiempo ahí metido, ¿no? O el otro que está esperando a que le lleguen las bendiciones, porque ya entregó su vida al Señor y a él le dijeron eso. Tú entrega tu vida al Señor y todos tus problemas se van a solucionar. ¿Qué pensaban entonces cuando Pablo le escribió esta carta a Tito? Cuando Tito recibió esta carta del apóstol Pablo, ya que Tito era, como les decía, era un fiel colaborador de él, en muchas ocasiones lo ayudó a salir de problemas. Tito era un cristiano griego. Él vivía en Creta, que es una isla de Grecia. Ya hemos oído algunas en la preparatoria, los que tuvimos la oportunidad de ir, nos cuentan historias de la Ilíada y la Odisea y nos dicen que la isla de Creta y toda esa zona, ¿no?, de los griegos. Había una situación muy curiosa, que la isla de Creta estaba formada por pura gente que eran mercenarios, gente que se rentaba para ir a pelear otras guerras. Y entonces, pues era gente que no le interesaba tener una vida espiritual sana, que no le interesaba tener una casa, que no le interesaba tener una familia, inclusive que ni siquiera se establecían. Entonces, pues era mucha gente bribona que nada más buscaba pues el dinero, ¿no? Se llegó a saber, por ejemplo, en toda Asia y esa parte del sur de Europa, a la persona que era mentirosa le decían cretizo, por Creta, que todos los de Creta eran mentirosos y corruptos, se entendía, ¿no? Muchos convertidos, aunque dicen conocer a Dios, su forma de vivir lo niegan. Es que yo soy cristiano. Bueno, ¿y por qué le robaste a tu hermano? Es que yo soy cristiano. Bueno, ¿y por qué le mientes a tu hermano? Es que nosotros los cristianos no le hablamos a ellos. Eso no es una característica de un cristiano. Porque un cristiano no segrega.
contrario, un cristiano tiene que ir a donde está la gente, meterse a donde está la gente para hablar de la palabra del Señor, porque eso nos encomienda a Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay un claro mandamiento donde Jesucristo nos manda a hablar del Evangelio con todas las personas, y no nada más a los pastores, a todos. Obviamente tampoco somos el chismosito que, oye, ya te dije de Jesucristo, ay, ya viene otra vez con su cantaleta. No, hay que saber cómo, cuándo y en qué momento. Pero sí, de alguna manera nosotros tenemos ese llamado. Sin embargo, hay mucha gente que con su manera de ser niega el haber conocido a Cristo. ¿Sí? El amor contra la perversión. Yo les pediría que no pierdan estos versículos de Tito, capítulo 3, versículo 4, porque los vamos a estar recurriendo a ellos constantemente. Vamos a ver qué dice Tito 3, versículo 4. Y solo vamos a leer ese versículo, a ver qué nos dice, y vamos a corroborarlo con otras partes de la Escritura. Y dice Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y ahí lo vamos a dejar. ¿De qué nos está hablando? Se manifiesta la bondad de Dios. Es nuestro Salvador, claro, y su amor para con los hombres. O sea, que Dios tiene amor para con los hombres. Dios nos hace rectos. Hay que entender una cosa, hay que entender dos cosas. Una, cómo somos nosotros, y otra, cómo es Dios. ¿Somos iguales o somos diferentes? Vamos a entender. ¿Cómo nos hace Dios? Dios nos hace rectos. Dice, si quieren no lo busquen, pero si quieren anotarlo, en Eclesiastés 7:29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, Dios nos hace rectos. Dice uno, no, pues sí. Aquí lo dice en Eclesiastés 7:29. Dios nos hace rectos, pero ellos buscan muchas perversiones. O sea, Dios nos hace buenos. Desde que nos creó nos hizo buenos. Cuando nacemos somos buenos. Cuando vamos andando en nuestra vida, los niños, ¿no decía Jesucristo? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son buenos. Los niños no tienen pecado alguno. ¿Por qué será esto? ¿Será porque Dios nos hace a su imagen y semejanza? Si buscamos en el Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos a su imagen. Entonces Dios no puede crear una persona que sea malvada. Entonces lo podemos entender con Eclesiastés 7:29, que dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sí? Ahí ya lo comprendemos y nos damos cuenta, bueno, es que sí, Dios nos hizo a su imagen, Dios no es malo, Dios es bueno, entonces nos hizo buenos, pero somos como Él, porque somos a su semejanza. Sino qué chiste tendría que viniera en la Biblia que somos a semejanza de Dios si somos totalmente distintos. Nosotros no somos espíritu, Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Dios es espíritu, nosotros somos carne, de hueso, carne, cabellos. Pero Dios, por ejemplo, oye. Les voy a ir diciendo rápido los versículos, si gustan anotarlos, para que no nos vayamos a dilatar mucho. Pero fíjense, en Juan 11:42, el Evangelio de Juan 11:42 dice: yo sabía que siempre me oyes.
Dios escucha, Dios oye, nosotros oímos, Dios habla. En Mateo 22, 31 y 32 dice: pero respecto de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios escucha, Dios habla, pero también Dios siente. ¿Qué siente? Amor, ira. Fíjense, primero vamos a ver Juan 3:36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios siente ira y nosotros sentimos ira, ¿no? Cuanto y más si alguien nos hace algo, luego nos hierve la sangre, ¿no? Algunos más, algunos menos, ¿no? Hay unos que dicen que tienen la mecha corta, ¿no? Luego se prenden. Y hay otros son más tranquilos y son más... se la llevan calmada, ¿no? Pero hay gente que luego se prende, ¿no? Pero también dice, fíjense, en Efesios 2, 4 y 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, Dios ama, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Dios ama. Dios piensa. En Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios piensa. ¿Ven las cualidades que tiene Dios y las que tiene el hombre? ¿Cómo somos semejantes a Él realmente? Porque nosotros podemos escuchar, hablar, sentir y pensar igual que Dios. Es por eso que nos hemos acercado a Él. Si no, jamás nos hubiéramos acercado. Tenemos las cualidades que tiene el Señor. Y así muchos cretenses en aquel entonces, como hoy nosotros, hemos venido al Señor y nos hemos arrepentido. Ahora nos vamos a preguntar, ¿pero cuándo aparece la maldad? O sea, ¿en qué momento llega la maldad al ser humano? Porque alguien me dirá por ahí, es que en el momento de que Adán y Eva pequen, no, bueno, los hijos no llevarán el pecado de sus padres y los padres no llevarán el pecado de los hijos. Ahí queda claro que el pecado de ellos fue de ellos y Dios nos hizo rectos a su imagen y semejanza, ¿no? Creo que está claro que esa es una cosa y esta es otra. ¿Cuándo llega la maldad al ser humano? Viene, por supuesto, de nuestra concupiscencia. Fíjense, cuando nosotros leemos un versículo que está en el Génesis 8:21, que dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahí es donde entra la maldad en el hombre, en la juventud. No vamos a decir que ser joven es malo, por supuesto que no. Pero sí se da la casualidad, cuando somos niños, jugamos, nos divertimos, queremos estar bien. Si tenemos hambre, lloramos o le decimos: mamá, tengo hambre. No hacemos las cosas por maldad. Pero ya cuando empezamos a crecer y empezamos a tener deseos y empezamos a tener imaginación, es donde llega algo que se llama la concupiscencia. Ese deseo insano de querer poseer, de querer ser mejor, gloriarse, de querer llegar al pecado. Es ahí. Obviamente nadie nos enseña que no debe de ser así, pero aquí lo comprendemos. ¿Para qué? Para poder instruir a los jóvenes y para poder aprender nosotros
¿Por qué hemos hecho a veces tantas barbaridades en la vida? Las que las hemos hecho, ¿no? Mentir, pensar cosas feas y ese tipo de cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios nos conoce y sabe todo esto que nosotros estamos analizando ahorita. ¿Sí? Y sabiendo eso, Dios nos ama invariablemente. Tantas oportunidades que nos dio Dios y Él sigue amándonos. Así como somos. Nos ama a nosotros que estamos aquí, pero también ama a los que no se han entregado a Él, que siguen pecando. Y Él quisiera que todos se arrepintieran, porque Dios llama a todos al arrepentimiento. Él quisiera que todos llegaran a Él, pero algunos siguen en rebeldía, como hijos de desobediencia, como dice la Escritura. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Invariablemente, Dios nos ama. Pero avancemos. El perdón y la misericordia. Dice en Tito capítulo 3, versículo 5. En el versículo 5 de nuestro texto dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces las personas que disponen grandes cantidades de dinero, o lo más que pueden, yo he visto gente, ustedes no me dejarán mentir, pero seguro se han enterado, gente que da todas sus joyas a la iglesia. El otro día con los hermanos de Linda Vista, que vamos a llevarles la palabra de Dios, me decía eso una señora: es que yo les di todas mis joyas a esa iglesia. Y dice uno: ¿cómo es posible? Dios, ¿qué pudo haber hecho con las joyas? Seguramente ni deditos tiene para ponérselas. Es que yo vendí mi coche para darles todo el dinero, porque me pidieron las primicias. ¿Y Dios para qué quiere el dinero? Dios no quiere dinero. Hay que hablar a Banamex a ver si hay una cuenta en Banamex que se llame Dios, o una cuenta que diga Señor Jesucristo. No, ¿verdad? El dinero es para los hombres, no es para Dios. Entonces, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de lo que hagamos nos va a llevar al reino de Dios. Aquí lo dice claro: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, como cuando te cortas y las células se empiezan a regenerar y entonces ya te queda la herida cerradita, ¿no? Es una regeneración, bueno, pero esta es del espíritu, una regeneración, ¿sí? Por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nos salva y nos perdona. Dice aquí que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de lo que hagamos nos va a dar la salvación. Solo la decisión de arrepentirnos y entregar nuestra alma a Cristo. Solo por eso. Eso nos queda claro. Inclusive si lo buscamos en Efesios 2, del 4 al 10, vamos a encontrarlo. No por gracia, por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, que nadie se pare el cuello. Yo he dado, yo he hecho, yo fui y vine, ¿no? No, el Señor no quiere tus cosas, no quiere tu dinero, no quiere tus obras. Lo que quiere es que te arrepientas y te entregues. Pero
nos perdona. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Y si buscamos en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le suena a la regeneración y por la renovación del Espíritu. ¿Sí? Nos limpia de toda maldad. Y en el 10, Juan, en 1 de Juan 1:9, 1 de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no, es que yo no peco, yo ya como soy cristiano no peco. No, ya estás haciendo mentiroso, porque todos tenemos errores. Yo no conozco a persona perfecta más que Jesucristo. No hay otro como Él. Entonces debemos entender esta parte. Las obras no nos van a hacer salvos, pero hay que permanecer en esa salvación. ¿Sí? Porque si nosotros empezamos a hacer obras para ser salvos, no. Hagas las que hagas, no vas a estar. Lo que hay que hacer es permanecer en arrepentimiento y permanecer en Jesucristo, ¿sí? Para que su palabra esté en nosotros. Pero como Él es, como Jesucristo Él, nos pide que seamos nosotros. Él es misericordioso y lo dice en el verso que estamos leyendo y además de muchos otros versos. O sea, ahorita podríamos abrir la Biblia y la misericordia es una de las palabras más mencionadas en la Biblia. Pero dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No lo merecemos, que no lo merecemos. Seguimos luchando en contra de nuestros pecados, porque nos damos cuenta, ¿no? Cada quien sabe, como yo les decía, cada quien sabe su culpa. Entonces luchamos contra ella, ¿no? Y luego a veces cuando hablamos de la concupiscencia, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les pase, que cuando uno ve una injusticia, hoy me hierve la sangre y digo, ¿por qué hacen esto estas personas, no? Hoy debería de... Y es entonces que me detengo y digo, no, Señor, ayúdame, quítame estos malos pensamientos, porque yo no le debo desear mal a nadie. Jesús me enseñó misericordia, me enseñó a perdonar y me enseñó amor. Entonces no debo de estar pensando mal para nadie. Pero la concupiscencia sí es. En tu mente ya estás pecando porque le deseas el mal a alguien. Entonces hay que permanecer. Es una lucha constante, no es de, ya estoy entregado a Cristo, ya no tengo pecados, ya todo está solucionado. No, es una lucha constante. Eso le llamamos la lucha espiritual. Y la guerra espiritual es esa, se libra aquí arriba, porque aquí arriba se toman las decisiones, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta. Él nos pide misericordia, porque Él nos dio misericordia. ¿Cuántas veces podemos decir que perdonamos a alguien que no se lo merece y además le hacemos el bien? Es bien difícil. Porque cuando alguien nos hace algo, no, me la debe, no, ahora me la debe y me la paga. ¿Por qué me anda haciendo a mí cosas? Cuando Jesucristo no nos enseña eso, ¿no? O me dicen en la calle alguna palabrota y no falta aquel que le regresa como 5 o 6. Y Jesucristo no nos llama a eso, nos llama a tener misericordia y perdonar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo es Jesucristo? Pues eso nos lo pide. En Efesios 4:32 dice, fíjense, ¿dónde nos lo pide? Ya es uno de muchos, ¿eh? Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos
unos a otros. Aquí nos lo dice en palabras de Pablo, que son palabras del Señor. Antes, ser benignos, es Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No podemos decir, no. Cristo no nos pide eso. Dios no nos pide eso, ¿no? Claro que nos lo pide. Y esa es una lucha que yo quiero que ustedes se lleven en sus corazones. Tenemos que ser perdonadores. ¿Por qué? Dice en Tito 3, al final del 5, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿Para qué Él nos perdona? ¿Para qué nos tiene misericordia? ¿Para qué nos tiene ese amor? Para esto, para la renovación de en el Espíritu Santo. ¿Qué hace? Él quita ese espíritu de maldad de nosotros y pone su Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra de Dios, cuando nos entregamos al Señor, Él nos sella, quedamos sellados como santos, escogidos para Dios. Y entonces, a partir de ese momento, empieza la renovación. Y yo sentado esperando a que caigan las bendiciones, no va a pasar nada. ¿Sí? O metiéndole mucho dinero a la iglesia, no va a pasar nada. O trabajando y dejando mi vida por trabajar en la iglesia, tampoco va a pasar nada. ¿Sí? Dios derrama su espíritu renovándonos por completo. Y solo porque nos ama, porque nos perdona y nos tiene misericordia. Tenemos el espíritu renovado, pero hay que seguir adelante. O sea, no nos vamos a quedar ahí esperando. Hay que conocerlo y permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos? Siendo como Él, buscando nuestra santidad, porque dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a tener la santidad si no hacemos nada? Tenemos que hacerlo. Juan 8:31 dice, fíjense lo que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, tenemos una vida. En esa vida, en el transcurso de esa vida, hay que permanecer en la palabra de Dios. No nos podemos desviar. ¿Sí? Hay que permanecer. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente, no de cachirul, ¿sí? Ni de oquis, ni de patito. Discípulos patito, no. Verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí se dan cuenta? Hay que permanecer en su palabra. ¿En qué palabra? En su palabra de amor, de perdón y de misericordia, para ser libres como Cristo, ser verdaderos discípulos, no nada más discípulos de soy cristiano, con permiso, soy diferente, ¿no? Soy santo, escogido para Dios. No, tienes que permanecer para que te lo puedas seguir ganando día con día, porque la lucha espiritual es diario. Ya eres santo, ya eres escogido, ¿sí? Pero el que no da frutos es echado al fuego, es arrancado como los pámpanos y es echado al fuego.
¿No? Tan sencillo como eso. ¿Para qué? Para conocer la verdad y llegar a ser libres. ¿Qué significa llegar a ser libres? Pues tan sencillo, disfrutar nuestra vida plenamente, con plenitud, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con templanza. Los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Entonces es importante esta parte. Por eso yo les pregunto hoy, y quiero que hagamos unos minutos de conciencia. Hermanos, en su corazón, ¿están dispuestos a ser libres como Jesucristo nos manda? Si están dispuestos, tengan grabado en su corazón amor, perdón y misericordia. Vamos a orar, hermanos. Padre del cielo, te damos las gracias porque tú nos muestras claramente el sendero que tenemos que seguir. Ya nos hemos entregado a ti, Señor, pero a veces no sabemos para dónde caminar. Y aquí en la Biblia, en muchos pasajes, tú nos has mostrado que con amor, con perdón y con misericordia es la manera de permanecer en ti, Señor, de seguir tus pasos y ser verdaderamente discípulos. Señor, esa es la verdad, porque la corriente de este mundo es fuerte y nos arrastra a lo contrario, a odiar, a culpar a los demás, a condenar a los demás y a no perdonar, Señor, a hacerles el mal, vengarnos. Y tú lo dijiste, ya no es el tiempo de ojo por ojo y diente por diente, es el tiempo de la misericordia, Señor. Es el tiempo de gracia que tú nos has permitido para que nos demos cuenta y nos entreguemos completamente a ti, pero bajo tus reglas, para que tú nos hagas libres y conocer la verdad. Señor, recíbenos y te pedimos profundamente, te imploramos que nos permitas permanecer en ese camino, permanecer en tu palabra, en tus mandamientos, Señor. Bendice a todos mis hermanos que han venido hoy, a los que no han podido venir, Señor. Bendícelos profundamente porque todos tienen sed de ti, tienen hambre de tu palabra. Señor, estamos para ti y cada instante de nuestra vida estamos contigo. Todas nuestras oraciones en cada instante estás tú, Señor, porque nuestra relación es directa y personal contigo. Te pedimos que siempre estés con nosotros, porque así tú lo has prometido, que estarías con nosotros hasta el final del mundo, Señor. Gracias te damos por todas estas palabras hermosas que nos has dado, que nos has dedicado a nosotros, porque la Biblia está escrita para nosotros, Señor. Gracias profundamente te damos por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues tenemos una tarea. Pensar esto y ponerlo por obra. No nada más saberlo, sí, yo ya lo sé y yo lo hago, ponerlo por obra. Porque más que el presumir ser cristiano, más que el decir que la gente se dé cuenta, nuestro testimonio es el que habla por nosotros. La gente va a ver, bueno, esta persona, yo no merecía que me perdonara y me perdonó. Yo no merecía que me ayudara y me ayudó. Y ese testimonio es el que habla de Jesucristo. No habla de nosotros, porque gloria a Dios y toda la honra a Él. Pero a nosotros nos deja la paz para vivir. Mi paz les dejo. Nos deja esa paz para vivir con plenitud nuestras vidas. Y el día que entreguemos el equipo, podamos estar con Él de frente a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: Dios,
te puedo abrazar, te tengo enfrente de mí. Qué hermoso, ¿no? Ya para terminar, Sofi, ¿nos haces el honor? Ya para terminar, bueno, por favor, muchas gracias. Vamos a dos cosas, las ofrendas y los avisos. ¿Nos haces el honor de hacer la oración por las ofrendas? Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos brindaste durante la semana. Padre, gracias porque estamos aquí rindiéndote honor. Te pido, Padre, que nos multipliques nuestros bienes, Padre Santo, para poder seguir sirviéndote en todas nuestras labores. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, porque estamos aquí. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Para mis hermanas que es la primera vez que vienen, nosotros lo único que pedimos son ofrendas que sale de su corazón, lo que ustedes gusten, si quieren, y si no, no hay ningún problema. Nosotros aquí en esta iglesia, como en todas las iglesias Berea, en la de Milpalta, en la por cierto, les mandan muchos saludos los hermanos de Acolman. Hoy estuvimos allá predicando por la mañana, les mandan muchos saludos. En todas las iglesias, en la de Lindavista, y bueno, en las demás, en Monterrey, en Mérida, se me olvida. Nosotros no pedimos diezmos, ofrendas, siembras, campañas, nada de eso. Los servicios que hacemos no los cobramos en absoluto. Solo la ofrenda que sale de su corazón, para el dador alegre, como dice la palabra, y nada más, porque la iglesia la sostiene el Espíritu Santo. Gracias a Dios no me ha previsto de un trabajo con mi familia, y con eso yo mantengo a mi familia, entonces no tengo necesidad de un sueldo de la iglesia. Además que sería absurdo porque es una iglesia chica, que apenas vamos a cumplir un año, el próximo en enero, entonces pues no es suficiente, ¿no? Pero sí es suficiente para hacer programas como la obra social que se llama Berea Ayuda, esa canestita que ven ahí atrás. ¿De qué se trata? Hay muchas personas que vienen a la ciudad y no vienen con la esperanza de conseguir un trabajo, de tener una vida mejor. Y la ciudad es un monstruo voraz. Y no hay dinero que alcance, y los indígenas, sobre todo indígenas, sufren enfermedades, sufren hambre, sufren frío. Ahora en diciembre se va a poner ruda la cosa porque vienen fríos muy fuertes. Entonces nuestro programa es hacer despensas y pasar a dejárselas a las personas que viven, si no en situación de calle, sí que están tratando de luchar por conseguir un centavo, que tocan en las banquetas, que se dedican, y que nosotros los vemos que realmente son personas que aunque busque trabajo no lo van a encontrar. Es difícil que alguien contrate a una persona mayor, y que más que a veces ni siquiera hablan nuestro idioma, ¿no? Hablan en dialectos y cosas así. Entonces para eso nosotros tenemos este programa de ayuda que es traer algunas no sé, frijoles, sopa, azúcar, café, cositas chiquitas, latitas, cositas así, para irle a dar las despensas. Parte del dinero que utilizamos, parte del dinero de las ofrendas se utiliza para pues lo que falta de las despensas, y se le entrega a este tipo de personas. Llevamos una bitácora donde nos dan su nombre y se les entrega, ¿no? Además, bueno, pues como es normal, pues para la manutención de aquí de la iglesia, pues como es una iglesia chiquita, no necesita grandes cosas, gracias a Dios. Todavía estamos muy chiquita, ahorita estamos ampliando la iglesia porque pues a veces vienen muchos y a veces vienen pocos, ¿no? Entonces, pues para tener un poquito más espacio. Por otro lado, bueno, pues quiero invitarlas, si ustedes así disponen, tenemos un estudio que lo hacemos en casa de mi hermana Sofía, aquí en Plaza, la calle se llama Plaza Teotihuacán 312, aquí en Santana y Eje 3, que es a las 8 de la noche, y es un estudio. Ahorita estamos viendo un estudio sistemático de la Biblia, y estamos en Génesis 10, y lo vamos analizando poco a poco, cada versículo, cada pasaje, para entenderlo, ¿no? A profundidad.
Tenemos otro estudio los jueves en la mañana, a las 10 de la mañana, por si no tienen nada que hacer, si no trabajan temprano o algo así. Aquí nos vemos y ahí vamos viendo por temas, distintos temas. Ahorita estamos en el tema de la fe, para entender cómo es la fe, de dónde sale, quién nos la pide, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí en fuera también hacemos algunas visitas cuando nos lo piden, ir a visitar a la familia, ir a predicar, resolverles dudas, porque luego a veces tienen dudas. Oye, es que yo no entiendo esto, ¿no? O yo no entiendo, por ejemplo, lo que más nos preguntan es del Apocalipsis, ¿no? Oye, es que el arrebatamiento, el Apocalipsis, a mí me da miedo. No, pero tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entonces les explicamos con la Biblia en mano. Siempre llevamos nuestra Biblia, les pedimos que tengan una por ahí, o nosotros llevamos para prestar, de manera que les podamos explicar a las familias todo lo que necesitan. De ahí en fuera, pues estos son los avisos. Vamos avanzando en lo de la ampliación. Se han hecho algunas cosas, todavía falta mucho, por supuesto, pero esperamos que para en diciembre, que tenemos nuestra reunión que vamos a hacer de todas las iglesias Berea, van a venir aquí y vamos a tener una reunión muy bonita. Vamos a tener unas pláticas, un sermón compartido con varios hermanos que predican, y un servidor también. Vamos a tener una plática para mujeres, donde se van a exponer algunos temas que son importantes para las mujeres, exclusivamente para las mujeres, mientras los hombres tendremos otra plática para hombres. ¿Por qué la separación? Al final de cuentas, la palabra de Dios pues es para todos, pero sí muchas veces a muchos hombres o a algunas mujeres les da pena hablar de ciertos temas con su pareja a un lado, ¿no? Así como que, ay, es que me da penita, ¿no? Entonces, por eso hacemos eso, y aparte hacemos el general. En todo momento, lo que se platica aquí lo pueden platicar con quien quieran. Aquí no manejamos ni secretos, ni nada, todo lo pueden platicar porque pues es la palabra de Dios, o sea, no nos basamos en otra cosa, ¿no? Pero va a ser un evento muy bonito el día 16 de diciembre, están todos invitados. Por supuesto, hermanas están invitadas, y va a ser un evento muy muy bonito. Estamos tratando de cerrar también otro evento que queremos realizar de adopción de mascotas, porque Dios nos enseña que para Dios es muy importante la creación, no nada más el ser humano. Lo estamos viendo ahí en Génesis, que Dios hizo el pacto con el hombre, pero también con los animales y con las plantas. Y gracias a ese pacto que hizo con Noé, cuando bajaron del arca, es que tenemos un arco iris tan hermoso, ¿verdad? Y es lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, es importante para nosotros que la gente tenga misericordia de la creación. Y entre ellos, pues las mascotas, los animales, gatos, perros, a veces conejos, a veces ratones, de todo tipo de mascotas que hay. Y entonces buscar hacer un evento donde las asociaciones que rescatan a todos esos animales tengan la oportunidad de buscar quién se pueda quedar con ellos para poder seguir rescatando, porque perros y gatos en la calle hay muchísimos, ¿no? Y son seres vivos que merecen nuestra atención, porque Dios nos pone a enseñorearnos de ellos, y enseñorearnos quiere decir cuidarlos, administrarlos, ver que no les falte nada. Eso quiere decir enseñorear. Entonces, pues estamos por cerrar ese evento. Ya yo les seguiré avisando. Lo que sí les quiero pedir mucho su ayuda, sobre todo porque es una logística importante, y la mayoría de personas no son convertidas, no son cristianos convertidos. Entonces necesitamos entre nosotros apoyarnos para que el evento salga bien. Y si bien no se trata de evangelizar a las personas, porque no se trata de eso, pero sí que se den cuenta que el cristiano es una persona comprometida también con la naturaleza, así como con los demás hermanos, ¿no? Y que se den cuenta que no todos los cristianos somos iguales. A algunos no les importa y lastiman a los animales, pero a otros sí nos importa muchísimo, porque aquí está escrito y es parte de conocer a Dios, su palabra. Sin más, yo quiero que Dios los bendiga mucho y que tengan una excelente noche de domingo.
Hasta luego.